De cualquier manera, si hubiera dudas respecto a la derivada direccional, vector gradiente, nuevo tema, también la relaciona. De hecho, vamos a empezar exactamente en derivada direccional. ¿A qué me refiero? Lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que recordar que la derivada direccional, es decir, la derivada de f en la dirección del vector u, la calculábamos nosotros como la suma de dos productos. La derivada parcial de f por lo que es a más la derivada parcial de f, pero ahora respecto a y, por b. ¿Ok? Recuerden que a y b son las componentes del vector de dirección y las demás son las derivadas parciales. Entonces, esta expresión que hemos manejado para la derivada direccional, en realidad la puedo reescribir. Entonces voy a decir la cual puede escribirse como un producto interno, o mejor, también dicho, como un producto punto. Y bueno, si yo quiero saber o si quiero escribir esto como un producto punto, pues resulta que tendríamos una definición alternativa para nuestra derivada direccional, que básicamente es lo mismo, pero la estoy viendo desde otra perspectiva. Para que esto de aquí arriba, esto que subrayé en verde, se visualice como el producto interno entre dos vectores, podría escribirlo de la siguiente manera. Puedo formar un vector que contenga solamente las derivadas parciales de f y lo voy a multiplicar por el vector a, b. De tal manera, recuerden que si ustedes desarrollan el producto punto, pues es la suma de los productos correspondientes a las componentes. Es decir, estaría multiplicando esta derivada por esta componente, luego esta derivada por esta otra componente y lo estaríamos sumando. Y me queda exactamente la definición anterior. ¿Por qué hago esto? Porque ahora, cuando visualizo a la derivada direccional de esa manera, me interesa esta parte de aquí, me interesa este vector, que en cálculo vectorial es lo que nosotros denominamos vector gradiente. Y se usa en bastantes situaciones que hasta un nombre y una notación en particular recibe. Entonces vamos a decir nosotros en donde el vector que tiene únicamente a las derivadas parciales de la función, note, no estoy evaluándolas en algún punto de X y de Y en particular. Se le llama vector gradiente y lo vamos a representar por un triángulo invertido seguido de la función a la que se le está calculando. De hecho, el triángulo ese invertido se llama operador Nabla y el gradiente, esto que tenemos aquí, lo vamos a poder leer como Nabla F. ¿Ok? Bastante sencillo. El gradiente, obviamente, de una función, porque proviene de una función de 2 o 3 o n variables, es un vector que únicamente contiene a las derivadas parciales de la función. Y así como tengo un vector gradiente para funciones de dos variables,
pues también voy a poder tener vector gradiente para funciones de 3 variables. Es decir, yo puedo tener nabla de f de x, y, pues va a ser un vector que va a tener la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y. Pero si el gradiente trabajara con funciones de 3 variables, pues la única diferencia es que tendré que agregar una componente más. Tendré la derivada respecto a x, la derivada respecto a y finalmente la derivada de la función respecto a z. ¿Ok? Es bastante simple de calcular el gradiente, porque pues ya hemos trabajado con derivadas parciales. Pero más allá del simple cálculo que esto requiere, nos interesa ver cuál es la interpretación que tiene el vector gradiente o cuáles son sus características que lo hacen tan distintivo. Entonces vamos a decir que este vector gradiente tiene las siguientes características. La primera que vamos a enlistar es que siempre nabla f, esto es importante, indica la dirección de máximo incremento. Indica la dirección de máximo incremento. ¿Alguien puede decirme qué entiende por esa frase? Imaginen, voy a poner una situación hipotética, tal vez muy banal, pero imaginen que ustedes van a practicar, no sé, esquí en descenso. Obviamente les interesa siempre encontrar la máxima pendiente o les interesa encontrar la ruta que les va a asegurar cuál va a ser, ya sea el máximo descenso, o sea, qué tan empinada va a estar la montaña o la pendiente, valga la expresión, o en caso contrario les interesaría ver desde abajo hacia arriba cuál es la ruta por donde tendrían que escalar mucho más complicado la tarea. Pues precisamente el gradiente, vean que resulta en un vector de R2, es un vector que está sobre el plano XY, y cuando me dice que indica la dirección de máximo incremento, significa que puedo interpretarlo como una brújula que me va a decir la dirección en la que debería de moverme para encontrar siempre la trayectoria cuyas pendientes de las rectas tangentes a dichas curvas que se forman tengan el máximo valor, es decir, pendientes lo más inclinadas. Eso es a lo que se refiere. Y muchos libros a esto le llaman la maximización de la derivada. Maximización de la derivada. Entonces, si el vector gradiente es un vector sobre el plano XY que me indica la dirección en la que debo de moverme para encontrar siempre las pendientes de mayor valor, las rectas tangentes más inclinadas, pues esto va a suceder, lo cual sucede cuando calculamos la derivada direccional, pero en la dirección del vector gradiente. Okay, estoy asumiendo que me ubico en un punto cualquiera, x0, y0, y si quiero saber qué dirección debo de seguir para encontrar la pendiente más inclinada, de mayor valor, tengo que moverme en la dirección del vector gradiente. Y para demostrar ese enunciado, o ese teorema tan sencillo,
Vamos a ver qué pasaba con la definición de la derivada direccional. Desde acá arriba decíamos que la derivada direccional se puede expresar como el producto punto de dos vectores. ¿Cuáles son esos dos vectores? Pues uno va a ser el vector gradiente y el otro va a ser el vector unitario que sirve como dirección. Y de la unidad 1 vamos a recordar lo que era la otra representación que teníamos para el producto interno. Recuerden que calculábamos el producto punto, no necesariamente a través de la suma de productos, sino a través del ángulo entre dichos vectores. Y cuando expreso el producto punto a través del ángulo entre ellos, pues implicaba multiplicar las magnitudes de los vectores, en este caso la magnitud del vector gradiente, por la magnitud del vector u, por el coseno que hay entre ellos. Recuerden, en este caso, teta es el ángulo entre quiénes. Entre el vector gradiente y el vector de dirección. Perdón, el vector. Ajá. Pero como la derivada direccional siempre utiliza como dirección a un vector unitario, entonces ¿cuánto va a valer esta magnitud? Va a valer 1, porque u precisamente es un vector unitario. Entonces lo anterior lo puedo reescribir simplemente como la magnitud del vector gradiente por 1 por el coseno del ángulo que hay entre ellos. ¿Ok? Recuerden que coseno es una cantidad que va a estar fluctuando entre valores de -1 y 1. ¿Ok? Coseno más o menos tiene una representación gráfica así. ¿Cuándo sucede el valor máximo de coseno de teta? Si esto fuera la gráfica de coseno de teta, el valor máximo que tiene es el valor de 1. ¿Y cuándo coseno de teta vale 1? Pues cuando teta es igual a ¿cuánto? ¿Cuándo coseno de teta tiene su máximo valor? Cuando vale 0. Cuando teta vale 0. Entonces, si teta vale 0, si teta es igual a 0, ¿qué va a pasar con coseno de teta? Va a valer 1. Pero si teta vale 0, entonces significa que tanto u como el vector gradiente van a ser vectores que van exactamente en la misma dirección, porque recuerden que teta es el ángulo entre ellos. Entonces, si yo tengo un ángulo entre ellos, estaría diciendo que el vector de dirección de la derivada direccional, valga la expresión, y el vector gradiente, al tener un ángulo cero entre ellos, van exactamente en la misma dirección. Y en ese caso, sucede que la derivada direccional simplemente va a ser igual a ¿quién? Si esto va a valer 1, entonces se reduce simplemente a la magnitud del vector gradiente. Cuando quiero calcular el máximo valor de esa razón de cambio, o cuando quiero encontrar la pendiente más inclinada, tengo que calcular la derivada direccional en la dirección del vector gradiente, o simplemente calcular la magnitud del vector gradiente. Por consecuencia, en un punto particular, ¿qué pasó? Por consecuencia, imaginen que ustedes se ubican en cualquier punto. No sé, en el punto x0, y0,
¿Qué pasa, David? ¿Cuál es la pregunta? Entonces, si para calcular el máximo incremento es la magnitud del gradiente, para encontrar el mínimo incremento, Casi no te escucho, David. encontrar el mínimo incremento sería menos la magnitud del gradiente, entonces, Menos la magnitud. sí, ¿Por qué el menos? el negativo, o sea, lo contrario, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, obviamente, si dices, no, yo no quiero irme por donde esté más inclinada la montaña, sino todo lo contrario, entonces, si el gradiente apunta en la dirección de máximo incremento, irte en sentido contrario implicaría irte en la dirección de menor incremento o de mínimo incremento. Muy bien, David. Entonces, en un punto cualquiera, el valor máximo de la derivada, no sé, en el punto x0, y0, pues simplemente sería la magnitud del vector gradiente evaluado en dicho punto. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Otra característica que tiene el vector gradiente es que nabla de f de x, y siempre será ortogonal. Recuerden que por ortogonal nos referimos a perpendicular. ¿A quién? A la curva de nivel. Curva de nivel o también podría ser superficie de nivel o la superficie que estamos nosotros analizando. Esto en el caso de que estemos en R2 o en R3. Recuerden que cuando empezamos a hablar de funciones de dos o más variables, uno de los primeros temas eran curvas de nivel, precisamente con la intención de que nosotros pudiéramos interpretar geométricamente qué era una función de varias variables. Y habíamos dicho, bueno, una curva de nivel es simplemente la curva que se genera por intersectar a la superficie con un plano en cualquier dirección. Puede ser en dirección del plano X, del plano Y, paralelo al plano XY, etc. Y lo que nos interesa ahora es que este teorema indica que si tú tienes una curva de nivel, no sé, llamémosle así, una curva C, cualquiera, en un punto x0, y0, tú vas a poder calcular el vector gradiente. Y dice que va a ser siempre ortogonal a la curva de nivel. Claro que hablar o decir que es ortogonal a la curva de nivel implica que debe de ser ortogonal a la recta tangente que pasa por el mismo punto y que además es tangente a dicha curva de nivel. A eso es a lo que se refiere la ortogonalidad de el vector nabla f. ¿Y para qué va a servir? Bueno, puede servir para construir la ecuación del plano a una superficie. Si yo tengo una función de tres variables y quiero encontrar la ecuación de su plano tangente, pues precisamente el vector de dirección o el vector normal al plano será ¿quién? El vector gradiente. Como ya sé dónde voy a calcular ese gradiente, pues ese va a ser el punto que está sobre el plano. Y en realidad las derivadas parciales, como ya lo habíamos visto en el tema de plano tangente, determinan la dirección que va a tener eh, dicho plano o dicha recta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Esa es la teoría respecto al vector gradiente. Vamos a hacer un ejemplo y de paso también repasamos lo de la derivada direccional. Entonces podríamos poner como ejemplo para la función
para f de x, y igual a x e a la y. Estaba viendo si ese no lo habíamos hecho. No, todavía no lo habíamos hecho. En el punto 2,0 vamos a calcular primeramente la razón de cambio. ¿Qué es razón de cambio? La derivada, así es, en la dirección de P a Q, y en este caso Q es el punto 1/2,2. Primer inciso, en realidad lo que vamos a hacer es calcular derivada direccional. Luego en el inciso B nos piden solamente la dirección de máximo incremento. Repito, todo es absolutamente calculado en el punto 2,0. Y por último, lo que nos piden es ahora sí el valor de la máxima razón de cambio. Y entonces resulta bastante sencillo hacer esto. Vean que en este ejercicio ya estamos uniendo lo que fue derivadas parciales, incluso podríamos utilizar de una vez el tema de planos tangentes, derivadas direccionales y gradientes. Vamos a empezar pues a resolverlo. Voy a poner aquí solución. En el inciso A, lo que nos están pidiendo es la derivada en la dirección del vector que va desde P hasta Q. Entonces necesito primero saber quién es el vector que va de P hasta Q. El vector que va de P a Q, pues recuerden que para construir un vector y expresarlo a través de sus componentes era simplemente punto final menos punto inicial. ¿Cuál es el punto final de ese vector? Es el punto Q, que tiene como coordenadas 1/2,2. Acá está el punto Q. Y le voy a restar el punto inicial, que es precisamente P. Y acá me dan las coordenadas de P, que sería 2,0. Lo que resulta va a ser otro vector que también va a estar en R2 y que sería el resultado como valor de abscisa, pues sería 1/2 - 2. Como valor de ordenada o la componente en Y, mejor dicho, pues va a ser 2 menos 0. Y en este caso tendríamos al vector menos 3/2, 2. ¿Ok? Lo único que hicimos fue primero calcular parte de la dirección en la que se va a calcular la derivada. Ese vector lo puedo utilizar para calcular la derivada direccional. ¿Por qué? Porque sería como el vector unitario, ¿no? De hecho, no es unitario. Si calculas la magnitud de este vector, voy a ponerlo aquí, PQ no es el vector U que se usa en la derivada direccional. ¿Por qué?
porque la magnitud de PQ es diferente de 1. No es un vector unitario. Entonces, en los ejercicios que les había dejado de tarea, los vectores que les di, ninguno de ellos era unitario. Entonces tenían que normalizar a esos vectores. Pues simplemente para poder crear al vector unitario, el vector U, voy a dividir al vector PQ entre su magnitud, lo cual implica que cada una de las componentes de PQ tendrá que ser dividida entre dicha magnitud. Tengo aquí menos 3 medios, coma 2. Y voy a calcular la magnitud del vector PQ. Recuerden, por Pitágoras, es la suma de los cuadrados de sus componentes. 3 medios al cuadrado, voy a tener 9 cuartos, más 2 al cuadrado, me va a quedar 4. Y ahora tendríamos menos 3 medios, coma 2. Y la raíz de todo esto me va a quedar 5 medios. Y cada una de las componentes se va a dividir entre 5 medios. Menos 3 medios entre 5 medios. Me queda menos 3 quintos. Y 2 entre 5 medios. Nos queda 4 quintos. ¿Ok? Ahora sí ya tengo el vector de dirección. Bueno, de hecho PQ tiene la misma dirección que el vector U, pero no lo puedo utilizar porque su magnitud no era unitaria. Tuve que crear un vector unitario a partir del vector PQ. Ahora sí ya voy a poder encontrar las derivadas parciales. Bueno, la derivada direccional, perdón. Entonces siempre vamos a tener que sacar el vector U. Pues es que el vector U siempre lo vas a tener que conocer para poder calcular la derivada direccional. Si no te lo dan como dato, tienen que al menos darte 2 puntos para que puedas establecer la dirección, con ello crear el vector y posteriormente normalizarlo. Pero de que debes de tener a U, debes de tener a U. O sea, es requisito para la derivada direccional. Lo único que va a cambiar es de qué forma lo vas a estar obteniendo. Ok. Muy bien. Sí, está bien. Entonces, perfecto. Esto, ahora sí, será la dirección para la derivada direccional. Vamos a calcular ahora el gradiente, porque vamos a calcular la derivada direccional a través del producto punto del gradiente y sirve que veamos cómo es un vector gradiente. Estamos todavía en el inciso A. ¿Por qué necesito el vector gradiente? Porque recuerden, la derivada direccional dijimos que era el producto punto entre el vector gradiente con el vector U. Y ya tengo aquí al vector U. Entonces, calculando a nabla de F, pues es un vector que consiste en la derivada parcial respecto a X de F. Y F dijimos que era X a la Y, coma la derivada respecto a Y de X a la Y. Y la primera derivada parcial, ¿qué resulta? E a la Y. E a la Y, coma, la siguiente componente sería X E a la Y por E a la Y. X por E a la Y. Perfecto. Ese es cualquier vector gradiente. ¿Por qué? Porque está en términos de X y de Y. Ya si quieres uno de los vectores en particular, tendrías que evaluarlo.
El inciso A, ¿qué me está pidiendo? Que calcule la derivada direccional en un punto en particular. ¿En cuál punto? En el punto P, que tiene las coordenadas 2,0. Entonces, ahí necesito saber cuánto vale el vector gradiente. Entonces lo voy a evaluar simplemente en 2,0 para que me quede e a la 0,2 por e a la 0. Y en este punto en particular tengo un vector gradiente en particular con ¿qué componentes? 1,2. 1,2. Ahora sí, el inciso A por fin, puedo decir que la derivada direccional en el punto 2,0 será el producto punto del vector gradiente en 2,0 con el vector de dirección. Y en este caso sería 1,2 punto vector de dirección, que fue menos 3 quintos, 4 quintos. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar menos, si hago el producto punto, 1 por menos 3 quintos, menos 3 quintos, más por más me queda más, 4 quintos por 2, 8 quintos, y esto resulta en 1. Quiere decir que en ese punto, la derivada o la pendiente a la curva de intersección entre la superficie y un plano paralelo al vector 1, al vector, perdón, menos 3 quintos, 4 quintos, vale 1. Listo, ahí está nuestro primer inciso. Eso es básicamente lo que tenían que hacer en los 3 ejercicios que se encargaron. ¿Hay alguna duda con ellos? No. Perfecto. Voy a pedirles ahorita que en el chat escriban su nombre, por favor, como pase de lista. Entonces, ok, ya se calcula la derivada direccional, se utilizó el vector gradiente. Ahora sí, en el inciso B, nos preguntan qué dirección o en qué dirección vamos a tener la máxima razón de cambio. Pues lo único que voy a tener que hacer es calcular el inciso B. Dice, dirección de la máxima razón de cambio. Pues obviamente lo va a determinar ¿quién? En el punto 2,0, la dirección de máximo incremento. ¿Qué dijimos acerca del gradiente? Una de las características distintivas del vector gradiente es que indica precisamente la dirección de máximo incremento. Entonces lo único que tengo que hacer es determinar al vector gradiente en ese punto, pero ya lo hicimos. Fue nabla f de 2,0, que resultó ¿qué vector? 1,2. Entonces, significa, por tratar de darle una interpretación geométrica a esto, es que si estoy en el plano XY, y aquí está el punto 2,0, y quiero saber en qué dirección tengo que moverme para encontrar siempre las pendientes más grandes, tendría que ser en el vector. A partir de aquí, 1 en X, 2 en Y. Este es nabla de F de 2,0. En esta dirección tendría que caminar
para ir encontrando esas pendientes. ¿Ok? No es más que un vector en XY. Y todavía más sencillo es que siguiendo esa dirección de todas las posibles pendientes que te encuentres, ¿cuál es la que va a tener el máximo valor? Pues en el inciso C, el valor de la máxima razón de cambio es simplemente la magnitud del vector gradiente en dicho punto, que esto sería 1 más 4. Estoy calculando la magnitud de este vector para que resulte en la raíz de 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, derivada direccional y gradiente tienen una muy estrecha relación. Uno me sirve para calcular el otro. Ambos hablan de derivadas en direcciones determinadas. Solo que la derivada direccional es en un vector cualquiera, mientras que el gradiente siempre me va a dar la máxima razón de cambio. De lo que es vector gradiente, bueno, preguntas antes de eso. Vamos a hablar ahora de lo que corresponde a campos vectoriales. En la unidad 3, que fue funciones vectoriales, en realidad estábamos ya trabajando con campos vectoriales, solo que pues no lo estábamos diciendo de tal forma. ¿Qué es un campo vectorial? Un campo vectorial pues no sería otra cosa más que la distribución espacial de una magnitud vectorial. O sea, si una magnitud o una cantidad que tiene que ser expresada a través de un vector, al asociarle un punto en el espacio con un vector, estamos calculando un campo vectorial. Más sencillo, es una familia de vectores. Campo vectorial, vamos a dejarlo así, es una familia de vectores, o todavía más atrás podemos decir que es una función vectorial. Pues el gradiente es precisamente un campo vectorial. ¿Por qué? Porque vean acá arriba, aquí en esta expresión, cuando yo calculo el gradiente de una función, lo que obtengo es un vector. Pero como esta función está definida para todo x y y, entonces este vector también está definido para todo x y para todo y. Lo cual significa que si esta función tiene como dominio infinitos valores de x y de y, para cada x y y donde evalúe a esta función, voy a obtener también un vector gradiente. Esta expresión de aquí es una familia de vectores. Es una sola expresión con la cual puedo determinar muchísimos vectores. ¿Y cuáles son todos esos vectores? Bueno, ya encontramos un vector para 2,0. Puedo encontrar otro vector para 1,0, para menos 1,3, para 1.5728, 3.17, en fin. Mientras no se me indeterminen las componentes del vector gradiente, podré seguir teniendo un vector para cada punto x, y o para cada punto x, y, z. ¿Ok? El día de mañana vamos a empezar a hablar ya precisamente de dos cosas que nos interesan con los campos vectoriales, que es el rotacional de un campo vectorial y la divergencia. Simplemente les voy a pedir que lo lean un poco